Muy buenos días, y yo soy el doctor Rafael Godínez. Obstetra. Estoy trabajando en Madre Cabrini, especialmente en el dispensario de Bárcenas, desde el 2016. Soy ginecólogo egresado del Hospital General San Juan de Dios, de la Universidad de San Carlos. Me gradué en el 2011, ya tengo 10 años de estar trabajando como ginecólogo. El día de hoy se me pidió hablar sobre el sistema de atención en las mujeres en nuestras clínicas. Realmente, Bárcenas es un área que se encuentra en Villanueva, que es uno de los municipios más grandes de Guatemala. Y pues la mujer es una parte fundamental en la atención que nosotros brindamos en esta área, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la clínica de ginecología y obstetricia. El día de hoy nos vamos a orientar un poquito más a la atención en mujeres ginecológicas. Realmente inicié viendo 2 días a la semana en la clínica de Bárcenas. Actualmente estoy 3 días por la semana. Al principio sí era un poquito como preocupante, ¿verdad? Porque al día me llegaba 1 o 2 pacientes para atención y la mayoría eran pacientes obstétricas. Actualmente por la pandemia sí ha variado un poquito el horario de atención porque yo trabajo en un hospital público y de parte del hospital público se me solicita que esté unos días de turno. Entonces, hay días al mes que sí trabajo los 3 días por semana, pero hay otros días que solo estoy uno o, o un día lunes, miércoles, un día llego solo martes y miércoles, etc. Mi horario de atención es de 1 a 5 horas. En promedio actualmente sí ha subido un poquito la atención, ¿verdad? He llegado a ver hasta 13, 14 pacientes y ese cambio sí ha sido un poquito radical, ¿verdad? Porque de una paciente que miraba hace 6 años, ahora estoy viendo casi 12 pacientes al día. Siempre se evalúan más pacientes obstétricas. Otra cosa que es muy importante hacer énfasis es que ahorita, como está cerrada las consultas externas de la mayoría de hospitales públicos, entonces sí se ha visto un aumento en la atención a nivel privado, ¿verdad? Los servicios que se ofrecen en la clínica de ginecología es el Papa Nicolau, biopsias, aunque biopsias, para serles sincero, sí es poca la demanda. ¿Por qué? Porque en Villanueva se ofrece el servicio de colposcopía y ahí les hacen biopsia. Entonces, en este aspecto, en las biopsias, sí es muy raro que lleguen al año, tal vez llegará 1 o 2 pacientes. Lo que sí, ultrasonido pélvico y de mama. Siempre gana más el ultrasonido pélvico. También llegan muchas pacientes para consejería de planificación. Usualmente la mayoría ya llegan con el método. Es raro que llegue una paciente solicitando el método. La mayoría llegan por complicaciones, por ejemplo, de hemorragia vaginal, de complicaciones con el dispositivo intrauterino. Y la otra causa de consulta son problemas de infertilidad, hemorragia vaginal, ya sea secundario a masas, secundario a la planificación, a ovario poliquístico y sobre todo la menopausia. Aunque menopausia sí es raro que la mujer consulte. Es más los anteriores problemas, pero sí, conforme han pasado los años, sí ha habido un poquito más de demanda hacia la menopausia. Los protocolos que más se utilizan son los de, bueno, el protocolo que deberíamos de estar usando es el del Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social. Sin embargo, estos protocolos son obsoletos y nos guían únicamente a tratamiento básico.
este es el problema que tenemos con el ministerio, que están muy desactualizados los protocolos, son difíciles de acceder y prefiero utilizar los otros protocolos, ¿verdad? Del ICS, que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el de la AGOG, que es la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Guatemala, y los protocolos que usualmente utilizamos, que son los internacionales de la ACOG, que es la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Estados Unidos, FECASOF, que es la Federación Internacional de Ginecólogos, y la FIO, que es también la federación, pero es la internacional. La FECASOF es la latinoamericana. Con respecto a cáncer, el cáncer sí es muy raro que las pacientes consulten. En lo que he estado yo en Bárcenas, he visto tal vez una o dos pacientes que consulten por cáncer. ¿Qué hacemos cuando hay un problema de patología quirúrgica? Me refiero a, por ejemplo, miomas, masas, problemas del suelo pélvico. Estas pacientes son referidas a los hospitales públicos. El problema que vemos ahorita es que como las consultas externas están cerradas, muchas de ellas se han quedado rezagadas con respecto al tratamiento quirúrgico. Entonces, bueno, algunas sí se han logrado ingresar a la emergencia, ¿verdad? Porque ya sea por anemia, por los sangrados, o porque la masa sí parece de tipo cáncer. Entonces, en ellas sí se les da un poquito más de atención. En cambio, los problemas que en teoría pueden aguantar un poquito, como miomas pequeños, masas no muy grandes, se están rezagando en las consultas externas. También he visto problemas de infertilidad, sin embargo, la única clínica de infertilidad está en el Hospital General San Juan de Dios. Entonces, ella sí es un poquito más complicado porque la mayoría de clínicas de infertilidad están a nivel privado. Entonces, y a nivel privado, el tratamiento de infertilidad es muy costoso. La mayoría de estas pacientes son referidas a centros de tercer nivel, como les estaba mencionando, el Hospital de Especialidades de Villanueva. Esto era antes de la pandemia. El Hospital de Especialidades de Villanueva está siendo utilizado como hospital COVID. El Hospital de Amatitlán, el Hospital Hermano Pedro de Antigua Guatemala, que estos son hospitales de segundo nivel. Y los hospitales de tercer nivel son el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Cuando son problemas de cáncer, a donde la refiero, o problemas de mama, la refiero al Hospital de Cáncer en el INCAN, que es el Instituto Nacional de Cancerología. El problema que hay en el INCAN es que es semi-privado. Para la paciente, para poder ingresar, necesita primero una evaluación socioeconómica. Entonces, dependiendo de cómo la encuentren ahí a nivel económico, pues ya se les cobra, ¿verdad? En este hospital del INCAN también reciben tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Problemas de piel, la refiero a Inderma, que es el Instituto Nacional de Dermatología, conocido famosamente aquí en Guatemala como Las Piedrecitas. Este también es semiprivado. Y por último, cuando hay problemas, por ejemplo, de oídos o problemas oftalmológicos, la refiero al Hospital Rodolfo Robles, que también es semiprivado. En ocasiones, especialmente ahorita por la pandemia o por solicitud de las pacientes, sí la refiero a especialidades en lo privado. Y obviamente se le explica a la paciente que es un poquito más costoso. Bueno, que en Madre Cabrini, en el dispensario, contamos con laboratorio que realmente es completo, a excepción de algunos exámenes que sí toman algún poquito más de tiempo porque son exámenes que no son muy solicitados. Entonces,
hay que llevarlos a hacer a otro laboratorio. Contamos también con clínica de odontología, fisioterapia, psicología, nutrición y sobre todo programas de ayuda para las mujeres. A mí sí me gusta valorar a la paciente a nivel íntegro. ¿A qué me refiero? Muchos de estos problemas, sobre todo los problemas de retraso menstrual, amenorrea, oligomenorrea, pueden ser secundarios a problemas de obesidad, ¿verdad? Y muchos de los problemas de obesidad pueden ser secundarios a un problema psicológico. Entonces, a mí sí me gusta tomar parte en la integridad de la mujer. No solo me gusta enfocarme en el problema ginecológico, sino que también la trato de orientar un poquito hacia otros aspectos. No solo enfocarse en que el problema va a ser resuelto con medicina, sino que también exponerle que muchos de los problemas son secundarios, ¿verdad? Entonces, siempre trato de orientarla un poquito. Y otro problema que tenemos a nivel de nuestro país es que hay mucha obesidad y sobrepeso. Y esto a la vez hace que muchas de las enfermedades como hipertensión, diabetes, se manifiesten más frecuentemente. Entonces, por eso creo que es parte fundamental de que la mujer sea evaluada por nutrición cuando lo amerite. Y en algunos casos sí me he topado con problemas psicológicos muy severos, ¿verdad? Por ejemplo, de suicidio, abuso sexual en la niñez. Y pues yo creo que sí es fundamental preguntar. No nos quita mucho tiempo esto, ¿verdad? Preguntarle cómo se siente, cómo está, y nos damos cuenta que muchas de las mujeres están mal, ¿verdad? Y también trato de asociarlo mucho al programa de ayuda para las mujeres. El COVID ha hecho que convivamos mucho más tiempo con nuestra familia, ¿verdad? Pero a la larga ha hecho que aumente la violencia doméstica. Entonces, por eso creo que es importante enfocarnos también en esto. Y sí hemos logrado ayudar a muchas mujeres en el programa de Mujer Tubales. Las edades que más consultan a la clínica son edades entre los 30 y 39 años. Y las patologías que más, más consulta vemos, pues son las vaginosis o enfermedades infecciosas de la vagina, hemorragia uterina disfuncional, ya sea por métodos anticonceptivos, patologías secundarias como masas, infecciones urinarias y ovarios poliquísticos. ¿Qué problemas afrontamos en la clínica? El primer problema es la reconsulta. Muchas de las mujeres no consultan o consultan, pero ya no regresan a su segunda consulta. ¿Por qué? Pues usualmente suele ser porque se les indica varios estudios, ya sea de laboratorio, radiografías, o porque piensan que el problema puede esperar, ¿verdad? Otro problema que afrontamos es que cuando se refieren a nivel interno, muchas de ellas no consultan. Por ejemplo, tengo una mujer que está con obesidad, la refiero a nutrición, pero la señora, ya sea por falta de, de dinero o porque no lo considera importante, no consulta. Acceso a estudios, ya sea por el dinero o por distancia. Muchos de los estudios son hechos en la capital o en el municipio, ¿verdad? Por ejemplo, en Villanueva, en Amatitlán o en la ciudad de Guatemala. Y el problema que afrontan es más lo económico, ¿verdad? Porque muchos de estos estudios son caros. Algunas de ellas tampoco compran la medicina. He visto también señoras que se les solicita tomar medicamentos, pero por motivo económico no lo compran
o esperan hasta fin de mes, lo que atrasa mucho el tratamiento. Al principio también me pasaba que soy hombre, muchas de las mujeres como que todavía hay un poquito de machismo y no les gusta pasar con un ginecólogo, prefieren pasar con una ginecóloga, ¿verdad? Pero esto sí lo he visto un cambio conforme han pasado los años y mi estancia ahí en Madre Cabrine. Y la prevención, ¿verdad? La prevención es algo que sí hace falta mucho en el municipio. Y muchas gracias por escucharme. La presentación va a ser pregrabada, pero con gusto yo les puedo responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Les dejo mi correo dr.rafaelgodinez@gmail.com y esperamos que en algún momento logren visitarnos para ver en vivo cómo se les atiende a las pacientes. Muchas gracias.